Hola a todos y a todas, muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Helio Frangia. Hoy les voy a estar hablando de la próxima luna llena en Leo que vamos a tener el día 25 de enero y vamos a tener un clima bastante interesante, entre otras cosas, porque bueno, el Sol se encuentra prácticamente en conjunción a Plutón y al tener una luna llena, como toda luna llena, culmina un ciclo de aproximadamente 6 meses. Cuando tenemos luna llena tenemos al Sol de un lado y a la luna exactamente del lado opuesto, por lo cual vamos a estar viendo algunas energías interesantes justamente por la conjunción del Sol a Plutón, lo cual implica que la luna en Leo, respondiendo al Sol, también se encuentra en oposición, en un aspecto tenso a Plutón, y esto nos va a dar algunos indicios de cómo manejamos justamente nuestras necesidades emocionales. Así que vamos a empezar, vamos a intentar hacer un video corto esta vez. El día 25 de enero, como les mencionaba antes, a las 14:36 horas de Argentina, 18:36 horas de España, a 5 grados, perdón, 5 grados 14 minutos, acá lo tengo mal, pero no importa, 5 grados 14 minutos del eje Acuario-Leo o del eje Leo-Acuario, vamos a estar teniendo esta lunación. El Sol es el regente del signo de Leo y se encuentra conjunto a Plutón. Esto nos habla también de cuestiones que vamos a ir desarrollando a la brevedad más adelante, pero en términos muy generales de cómo estoy haciéndome cargo de mi propia identidad o cómo estoy haciéndome cargo del proceso de descubrimiento de quién realmente soy. Le puse como título a este video si nos animamos a ser. En realidad, bueno, le puse, vamos a ponerlo, el miedo a ser, ¿no? Y el miedo a ser está muy relacionado con las energías que nos propone justamente esta lunación. Las luminarias, además, van a estar en cuadratura a Júpiter. Las luminarias son el Sol y la Luna, haciendo una cuadratura al planeta Júpiter en Tauro. Esto también se puede llegar a sentir bastante intensificador de justamente de toda la energía que está rodeándonos. Para más, o sea, por si fuera esto poco, la Luna va a estar haciendo quincuncios a Saturno y a Venus, y esto también nos habla de algunas energías que son un poco más complejas de entender a nivel emocional, es decir, hay una cuestión o un cuestionamiento interno que en realidad puede ser manifestado a través del miedo, y el miedo ese puede tener que ver con, como dice el título de la presentación, el miedo a ser, como consecuencia de no saber valorarnos, de no poder hacernos cargo en realidad de que algunos miedos que pudimos, o mejor dicho, de algunas heridas, algunos traumas que pudimos haber vivido en nuestra infancia, tienen o mejor dicho, ya tuvieron su momento y ahora el presente nos pide otra cosa, nos pide que realmente seamos nosotros, seamos fieles a nosotros mismos, pero a nivel emocional esto se puede llegar a sentir justamente muy intenso, muy demandante, con diálogos contradictorios internos, como con una falta de congruencia interior que en realidad nos está poniendo en juego justamente cómo nos valoramos a nosotros mismos, desde qué lugar estamos estableciendo vínculos con las otras personas, vínculos principalmente con nosotros mismos. Y esto es un ciclo que, o mejor dicho, este evento, esta lunación, culmina un ciclo que inició el 16 de agosto. Ahora lo vamos, el 16 de agosto del año pasado, del 2023. Obviamente, tenemos muchas energías acá pasando en simultáneo. Y en términos generales, bueno, primero vamos a ver qué es lo que comenzaba en aquel 16 de agosto del 2023, cuando teníamos una luna nueva en el signo de Leo, a 23 grados y 17 minutos. Teníamos a esta lunación, como pueden ver por acá. Mercurio en ese momento también, perdón, Venus estaba retrogradando, habíamos tenido el Venus Star Point. Recordemos también que Venus, por aquellos momentos,
Venus estuvo retrogradando prácticamente, o mejor dicho, estuvo transitando por Leo casi 4 meses, lo cual también, fíjense cómo se van dando las cosas, ¿no? En aquel momento, cuando tuvimos la luna nueva, algo que podíamos iniciar, intencionar, desde un lugar de autenticidad, que nos pedía también romper ciertas estructuras, tradiciones muy internalizadas que de alguna manera tal vez coartaban nuestra espontaneidad, nuestra capacidad de crear genuinamente, auténticamente, de ser realmente quienes somos en esencia. Y nos pedía liberarnos también de algunos patrones. Ese Venus Star Point que habíamos tenido, pueden ver los videos que subí en aquel momento, nos ponía justamente de manifiesto esta gran oportunidad de reconectarnos con nuestro propio valor. Tengamos en cuenta que Venus tiene que ver con el valor, los vínculos, lo que atraemos, lo que nos atrae, a qué cosas le damos valor. Y al estar en Leo es una Venus que puede ser un poco demandante de atención, pero al mismo tiempo es una Venus que entrega mucho, entrega con mucha lealtad, con mucha pasión, con mucho afecto a quienes realmente quiere, por quienes realmente siente amor, porque es un amor como muy, muy leal, muy fuerte. Pero ese amor también tiene que ser primero con nosotros. Desde un punto de vista mal comprendido podría ser egoísta o soberbio, cuando en realidad es al revés. O sea, un amor bien entendido empieza por un buen amor con nosotros mismos. Y desde ahí es donde nosotros podemos empezar a crear algo sano, principalmente sano con otras personas. También en aquel momento lo que pasaba con esa luna nueva es que podíamos estar viendo cortes de continuidad, había algo que nos estaba diciendo, esto ya no funciona más, es necesario cortarlo. Es probable que también hayamos sentido nuestro ego un poco exacerbado, algo que nos estuviera dando una sensación de urgencia, de impaciencia, que nos diera algunos cambios de rumbo un poco repentinos, pero había una gran oportunidad de crear con autenticidad luego de trabajar justamente la humildad y una gran oportunidad también de reconocer y reconciliarnos con heridas vinculares. Podíamos estar revisando en aquel momento, por eso digo, fíjense lo que comenzaba en aquel momento, 6 meses después cómo se va manifestando con una energía que, si bien no es la misma porque Venus está en Capricornio, un signo de tierra, y en aquel momento Venus estaba en Leo, un signo de fuego, obviamente las energías son muy dispares. Pasamos de algo que tal vez es muy como apasionado, muy impulsivo, algo que es mucho más mesurado, mucho más cauto también, mucho más responsable en el buen sentido de la palabra, no con esa carga de super seriedad y aburrimiento, sino con ese tinte de la manera en la que yo quiero tener vínculos es responsable, es sana, es responsable conmigo y es responsable con el otro. Que esto también, la vincularidad, es un tema que venimos tratando ya, digamos, prácticamente desde el 2021, incluso antes de que el eje nodal entrara en Aries Libra. Habíamos tenido el Venus Star Point en el grado 29 de, de Libra, justamente en octubre, noviembre del 2021, si mal no recuerdo, con un Venus que estaba en cuadratura a Plutón. Entonces hay todo un proceso de profunda transformación vincular y es necesario también reconectar con el vínculo que tenemos con nosotros mismos para poder ser y dejar ser también. Entonces es por esto que menciono que también había, en aquel momento se nos proponía, si se quiere, una revisión en asuntos de merecimiento, deseos, de autoafirmación y valor. Entonces, en este plenilunio, en esta luna llena, lo que estamos viendo es un momento de culminación. Hay muchos aspectos que son tensos. Voy a hablar ahora muy brevemente de las energías y para aquellos que les interese un poco más algunas cuestiones técnicas, esperen unos 5 o 10 minutos aproximadamente que voy a hablar técnicamente, voy a empezar a desgranar, a desmenuzar un poquito
cada uno de los aspectos que me parece que son relevantes. Voy a dar una explicación, una argumentación, si se quiere, de por qué digo lo que voy a estar diciendo ahora. Pero en términos así también muy amplios, esta lunación nos muestra, nos pregunta, digamos, ¿cuáles son las preguntas que pueden surgir con esta luna llena en Leo? Bueno, ¿qué tan leales estamos siendo a nuestra esencia? ¿Cómo estamos gestionando nuestra necesidad de reconocimiento? ¿Qué estamos demandando? ¿Desde qué lugar estamos demandando este reconocimiento, este amor, esta lealtad? O sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿Somos capaces de reconocer nuestro valor y nuestros propios deseos? Y una pregunta que a mí me hace, como que me hace mella, me hace ruido, o sea, me interpeló, sentí que esta lunación, esta luna llena en Leo, me impulsó a preguntar si te animás a existir, si te animás a ser. Para muchos esto va a parecer casi una tontería, pero para otros tal vez no tanto. El animarse a existir, el darse el permiso de ser, darse el permiso de existir, es bastante intenso, bastante fuerte. Eh, y lo digo en parte con conocimiento de causa. Así que esto lo he visto y me parece que, como decía, que lo que para muchos tal vez no parezca algo muy, muy fuerte ni muy importante, para otras personas realmente darse el permiso de estar acá es un montón, es súper fuerte. Entonces, parte de lo que nos propone, o mejor dicho, lo que podemos ver en esta lunación es una gran dosis de intensidad emocional, justamente por esa oposición que la luna le está haciendo no solamente al Sol, sino que la luna está en cuadratura, el Sol y la luna están en cuadratura a Júpiter. Una luna en Leo, arquetípicamente, tiene como una naturaleza que es atractiva. O sea, hay algo que llama la atención de esa luna en Leo. Esto, por ejemplo, podría aplicar a personas que tengan luna en Leo. En términos, como decía, así muy amplios, muy extremadamente generales, la luna en Leo tiene la necesidad emocional de ser visto, de ser reconocido. Y al estar en oposición a Plutón, este reconocimiento me puede dar mucho miedo a la pérdida, mucho miedo al abandono, mucho miedo al rechazo también. Hay algo que como si se sintiera un poquito drenante, energéticamente hablando. Si nos vamos al lado del Sol, un Sol en Acuario, esto ya hablé un poco el otro día en el video en vivo que hice justamente hablando del Sol en conjunción, entrando en conjunción a Plutón en Acuario. Un Sol en conjunción a Plutón nos da indicios de polaridad plutoniana. Y esta polaridad plutoniana se puede manifestar en crisis de identidad que vienen asociadas a un miedo muy profundo, generalmente desde la infancia, en relación a figuras de poder. ¿Cómo gestionamos la autoridad? No la autoridad necesariamente capricorniana, sino la autoridad a la que nosotros le otorgamos esa potestad. Cómo esa persona, esa figura, esa institución ejerce realmente poder sobre nosotros. Y acá es donde se puede volver un poco como... no es ambivalente necesariamente, pero sí puede ser polarizante. Y esta polarización se puede dar justamente en una identidad que alterna entre lo sumiso y lo omnipotente, entre la impotencia y la omnipotencia. Esto viene muy arraigado a una cuestión de la pérdida de control, la pérdida de control ante ante un otro que ejerza justamente este poder sobre mí. Y por detrás, muy en el fondo, a nivel psíquico, hay un miedo a la pérdida de identidad porque el temor es a la muerte. Ese otro que tiene poder, sea un padre abusivo en nuestra infancia, sea alguna figura de autoridad, un dictador, sea algún otro familiar en nuestro entorno
que haya sido como muy, muy rígido, o más que rígido, muy violento probablemente, nos puede dar esta sensación de que, o Dios mismo, también Dios mismo, de que hay algo que puede realmente acabar con mi vida. Entonces, desde un lugar de miedo, podemos tomar nosotros el control. ¿A qué me refiero con esto? Que en lugar de ceder sumisamente ese poder a otros por miedo, o sea, mejor me quedo en el molde porque si yo me quedo en el molde, mi vida no va a correr peligro, me sobreadapto a lo que puede ser justamente una persona, un tirano. Y lo de las tiranías vamos a dejarlo en términos un poco subjetivos en una primera instancia, porque no toda persona con Sol en aspecto duro con Plutón eh, vive esto de la misma forma. Sin embargo, o mejor dicho, lo puede vivir, lo puede experimentar de esta forma, pero no quiere decir que sea realmente cierto. Ahora, muchas personas sí. Y más allá de si las personas lo han vivido de esa forma o no, que no viene al caso, vamos a quedarnos con el simbolismo de lo que representa Sol conjunción Plutón. Podemos estar justamente en este caso de ponerse a la defensiva y la estrategia de defensa es estar al ataque. Entonces soy yo quien ejerce el control. ¿Por qué? Porque me pongo justamente a la defensiva. Y en esto de ponerme a la defensiva, en realidad me pongo al ataque. O sea, desde esta posición de sentir miedo a la pérdida de mi propia identidad, mi estrategia de defensa es estar al ataque, donde yo puedo ejercer el control sobre otros, donde soy yo el omnipotente. Que en realidad lo que pasa con esto es que detrás de esta figura aparentemente superpoderosa, superpotente, tirana muchas veces, otras veces muy carismática, en realidad se esconde una enorme vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad es la que nos pone en este lugar de inseguridad, de desconfianza. Lo que trata en parte de esta lunación es la confianza. Como decía también, las cuadraturas de las luminarias a Júpiter, sobre todo me voy a quedar con la Luna, en cuadratura a Júpiter puede sentir que nunca nada es suficiente. Entonces exige, demanda más, demanda más, demanda más, y con la oposición a Plutón es como puede ser un agujero negro de demanda, demanda de atención, demanda de reconocimiento, demanda de valoración. Deposito en el afuera el reconocimiento que yo a mí mismo no me doy. Y eso viene probablemente por alguna carencia emocional. No sé si llamarlo carencia, tal vez es un poco demasiado o un poco imprudente decirlo así, pero puede venir, puede deberse a alguna, como decía, alguna situación traumática que haya vivido en mi pasado, en el cual o a través de la cual me queda tan impregnado eso que situaciones que se asemejan de alguna manera, mi psique las relaciona como esto se parece mucho a algo que ya viví y no quiero vivirlo más. Entonces, desde ese lugar es que quiero absorber, 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 absorber y no alcanza, no es suficiente. Ahora, un poco lo que nos pide esta lunación es reconocer el presente. ¿Dónde estoy parado? O parada, ¿no? ¿Dónde estoy parado o parada? ¿Desde qué lugar estoy trabajando con mis emociones? Y es cierto que hay una dificultad acá con esos quincunциos que la Luna hace a Venus y a Saturno, pero esto nos puede estar marcando también como, aunque no te des cuenta de tu propio valor, va a ser importante que empieces a considerarlo. Si bien hay aspectos incómodos entre la Luna y Venus y la Luna y Saturno, entre Venus y Saturno hay aspectos armónicos. Y esto es muy sostenedor, digamos, de alguna manera puede estructurar algo que nos conecta con un valor interno, divino, pero que a nivel emocional necesitamos trascender. O sea, necesitamos primero ver, reconocer
y desde ese lugar recién dar un paso adelante. Así que es un periodo de tiempo en el cual es muy importante o puede ser muy importante meditar mucho. Y sobre todo la meditación es la autoobservación. A veces para mí, a ver, uno muchas veces cree que la meditación es cerrar los ojos, poner la mente en blanco. Bueno, la mente en blanco no se pone. La meditación es prestarle atención a todos los pensamientos que ocurren cuando nosotros intentamos enfocarnos en otra cosa. Una de las tantas formas, de las tantas estrategias, pero tal vez la más conocida para meditar, es prestarle atención a la respiración, a nuestra propia respiración. Cuando estamos haciendo eso, cuando estamos prestando la atención a cómo inhalamos y cómo exhalamos, podemos darnos cuenta que nuestra mente se dispersa, se va para otro lado. Y esto tiene un porqué. Uno de esos porqués es porque nuestra mente está procesando una enorme cantidad de información todo el tiempo para tomar decisiones. Entonces, depositamos en una parte muy inconsciente ciertos automatismos que están arraigados o están determinados por nuestros hábitos. Si nuestros hábitos, si nuestras formas conocidas y automáticas nos dicen que ante una situación una situación nos puede resultar amenazante, reaccionamos de esta forma, vamos a seguir haciéndolo. Entonces la meditación, y a esto que me refiero, tiene que ver con prestar atención a nuestro pensamiento, a nuestra emoción y a nuestras reacciones. Y no hace falta estar sentado con los ojos cerrados meditando. Es en cualquier ámbito donde nosotros estemos viviendo la vida, digamos, experimentando la vida misma en una conversación, viendo un video, lo que sea, sobre todo aquello que nos estimula, nos interpela, incluso aquello que nos incomoda, o diría sobre todo aquello que nos incomoda, es reconocer, esto me incomodó, esto me dolió, esto me molestó. Listo, reconozco la emoción. La emoción cumple una función. Una vez que yo pueda reconocer la emoción, le puedo preguntar, ¿cuál es la función que querés cumplir? Parece una estupidez esto, pero fíjense, háganlo. Si pueden concentrarse en esto, si pueden ponerse como aislarse, ponerse como si fuera una cámara externa a ustedes mismos y observarse, observar sus reacciones, observar sus emociones, observar sus pensamientos y pregúntense en ese momento, esta reacción que acabo de tener, esta emoción que se acaba de disparar, ¿qué función cumple? ¿Qué es lo que estoy pensando en relación a esto? Y esto que les digo lleva tiempo. O sea, es una práctica constante, hay que prestarle mucha atención en la previa. En los momentos en los que están calmos, en los momentos en los que están tranquilos, sobre todo después de haber tenido tal vez alguna situación que los pudo haber molestado, enojado, angustiado, etcétera, etcétera, cuando vuelvan a la calma, propónganse, si les parece, intencionen, la próxima vez que esté ante una situación similar, me voy a prestar atención. No, la próxima vez que me pase una situación similar voy a responder de esta manera, voy a actuar de esta manera, voy a decir tal cosa o tal otra, porque generalmente eso no pasa. Generalmente eso que imaginamos, esa paja mental que nos hacemos, no termina manifestándose de la forma en la que la imaginamos. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, y esto es simplemente observarnos, es justamente esto. La próxima vez que tenga una situación similar, voy a darme 2 segundos para verme, para observarme a mí, reconocerme, validarme y entender que las emociones que se disparan tienen una función. La pregunta siguiente es, ¿esta función que tienen las emociones siguen estando vigentes? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estas emociones tuvieron una función en el pasado, pero que ya no tienen. Asociamos un evento pasado, un evento traumático, con la posibilidad de que esto se vuelva a repetir en un contexto completamente diferente. Entonces depositamos, como decía antes, en el otro, en la situación, en algo externo, le estamos dando un poder. Este es el poder plutoniano
o esta es una forma de ver el poder plutoniano que le estamos dando al afuera, que puede atentar contra nosotros. Entonces demandamos, exigimos, queremos más y más y más, y eso es algo que nos drena energéticamente, a nosotros y al contexto, a nosotros y al otro que tengamos enfrente, si fuera un caso de, no sé, de socios, de parejas, en fin. Y un poquito para cerrar la energía, para ir haciendo esta conclusión de esta primera parte como para todos, en términos generales, estas heridas se reactivan a nivel mental, a nivel de cómo actuamos también. Esto viene dado por Marte y Mercurio en cuadratura a Quirón y al nodo norte. Ya están haciendo esta cuadratura a Quirón, Partil y al nodo norte en breve la van a terminar de formar. Por lo tanto, esto es una cuestión que nos lleva a pensar tal vez, o mejor dicho, a decir cosas sin filtro. Si bien están en Capricornio es el último signo de tierra y es el más sobrio, si se quiere, más estable para ciertas cuestiones, si hay una herida que me es disparada, probablemente no tenga mucho registro del otro, probablemente no tenga registro de lo que digo y cómo impacta en el otro. Entonces, si soy yo quien está absorbiendo toda esta energía, si soy yo quien está demandando toda esta atención, ojo con lo que digo y ojo con lo que hago, porque también impacta en el otro. Vamos a ponerlo al revés también. Puede ser el otro el que esté en una situación así. ¿Qué podemos hacer? Porque nos puede pasar o nos podemos ser nosotros quienes demanden, o puede ser quien tengamos enfrente que nos demande. Entonces, desde el lugar del demandado, seamos compasivos con el otro, con el proceso del otro, pero establezcamos el límite necesario. El límite para decir, no soy tu pasado, yo soy tu presente. Porque esta situación no tiene que ver necesariamente conmigo. Y si tiene que ver conmigo, ¿cómo podemos hacer para resolverlo juntos? Si fuera un caso de pareja. En una sociedad, en un trabajo, esto también puede verse mucho en jefes. Jefes o personas con quienes compartimos ciertas ideologías, ciertas formas de pensar y demás. Esto lo podemos llegar a ver. Y esto nos puede llevar también a indecisiones. En decisiones de no sabemos bien para dónde arrancar, para dónde ir. Pero bueno, para darle como un matiz un poco más benévolo, tenemos un montón de energías que también nos ayudan a sostener esto, a conectarnos con realmente lo que es valioso, lo que es importante, la, la conexión con aquello que nos permite expandirnos, seguir creciendo. Puede haber un momento de retracción, un momento de, de furia, un momento de angustia, de dolor, de recordar el trauma, pero detrás tenemos esa gran oportunidad de, después de hacernos estas preguntas que mencioné, de decirnos a nosotros mismos, pará, puedo soltar esto. Esto ya es algo del pasado, ya no está acá y ahora quiero salir adelante. Elijo valorarme a mí mismo, tomar responsabilidad por quien soy y me permito ser, me permito existir. Así que bueno, esto es lo que les quería contar, así en términos muy globales, y para los que quieran escuchar un poquito más de astrología pura y dura, bueno, ni tanto, ni pura, ni tan pura, ni tan dura, pero un poquito más técnica si se quiere, vamos a pasar a ello. Así que acá les voy a mostrar, bueno, como pueden ver, está la carta, y en esta carta vamos a ir detallando algunos aspectos también importantes. A ver, vamos ahí un segundito. Acá está. Bueno, como podemos ver, voy a quedarme primero que nada. Vamos a grisar todo esto. Vale, bien. Vamos a ver los aspectos que hace la luna. Fíjense que los aspectos que hace la luna, mm, vamos a dejar de grisarlos. La luna está haciendo un aspecto, una cuadratura con Júpiter
está haciendo obviamente oposición a Plutón y al Sol. No voy a desarrollar más esto porque es lo que ya hablé. También está haciendo esta inconjunción con Saturno. Acá no figura la inconjunción con Venus porque el orbe que tengo configurado es cortito, es bajo, pero realmente si consideráramos un orbe un poquito más grande, de 4 grados, podríamos considerar que también la Luna y Venus están haciendo una inconjunción entre ellos. Podemos ver también que Venus está haciendo, esto también es importante, una cuadratura con Neptuno, pero está haciendo un trígono con Júpiter y está haciendo un sextil a Saturno. Entonces Venus, que recién ingresó a Capricornio, está tocando, digamos, está conectándose con la divinidad de maneras ambiguas. Como hicieron todos los planetas, también vale aclarar, como hicieron todos los planetas personales cuando pasaron por estos grados. Primero hicieron una cuadratura. Cuando salieron de Sagitario hicieron una cuadratura a Neptuno y al entrar en Capricornio hicieron un sextil a Saturno. Entonces pasamos de la fantasía, de lo difuso, de lo confuso, a algo un poquito más sostenible. Y lo bueno es que si saco, a ver si quito, vamos a ver, todos, me voy a quedar con este, perdón, con este y con este. Vamos a estar viendo en realidad que acá tenemos este gran trígono formándose prácticamente muy en breve, se va a formar nuevamente, perdón, vamos a ponerlo así, así y así, no, este no, este y este, ahí está. Podemos ver que Venus está conectándose de una manera como más madura con su individualidad, con aquello que tiene que trascender. También hablé un poco en el video del otro día de el tránsito de Saturno en Pisces y cómo se reflejaba también lo que estuvo haciendo Plutón en los últimos grados de Capricornio, a los cuales va a volver entre el 2 de septiembre y el 19 de noviembre. Hay un momento, hay una etapa, un periodo de grandes purgas, de grandes disoluciones, de ciertos dolores, de ciertas estructuras que pudieron haber sido limitantes. Entonces ahora Venus está al estar conectándose con el gran benéfico que es Júpiter en Tauro, casa de Venus, y al estar conectándose con Saturno en Pisces, y Saturno es regente de Capricornio, Venus está conectando con los dos cronocratores, Júpiter y Saturno, entendiendo que hay una manera mucho más responsable de valorarse, de vincularse también. Que si nos permitimos disolver todas esas estructuras, todas esas tradiciones, todas esas memorias ancestrales que venimos trayendo, tal vez de nuestra infancia o incluso de más allá, podemos reconectarnos con la abundancia esa jupiteriana que está en Tauro. Si bien Júpiter en Tauro está peregrino, se dice que está peregrino, fíjense que todo esto termina respondiendo a Neptuno. ¿Por qué? Porque Venus está en Capricornio, responde a Saturno en Pisces. Saturno responde a Neptuno, que es el regente de Pisces. Júpiter responde a Venus. Por lo tanto, acá tenemos Júpiter responde a Venus, Venus responde a Saturno, Saturno responde a Neptuno. Neptuno termina disolviendo. Incluso Neptuno es el dispositor final de toda la lunación. Nos está hablando de que hay un montón de cosas que necesitamos trascender, disolver. Ya no van. Ya no van, pero por una cuestión de que para conectarnos con nuestra esencia más divina, más espiritual, necesitamos darnos cuenta que es necesario salir de posiciones victimistas, de posiciones de inferioridad, de vulnerabilidad, de acusar con el dedo hacia afuera, de mirar para afuera, porque lo que se nos está pidiendo es, bueno, hagámonos cargo de lo que nos corresponde a nosotros mismos para tener un vínculo mucho más responsable y sano y maduro con nosotros. Entonces esto es en relación a Venus. Y por otro lado tenemos, vamos a ver, a Marte. Como decía, Marte acá las cuadraturas
a Quirón y al nodo norte. Están haciendo también un trígono, tanto Marte como Mercurio están haciendo también un trígono a Urano, que eso no lo había mencionado antes. Y ese trígono que están haciendo Urano, que lo van a perfeccionar un poquito más adelante, nos habla de que si bien puede haber alguna herida que pueda estar saliendo, incluso desde nuestras reflexiones, desde nuestros pensamientos, nuestras memorias, nuestros recuerdos, también nos está diciendo el trígono con Urano, bueno, pero vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo diferente que tenga sustentabilidad, que tenga un valor, porque ahí es donde puede aparecer esa abundancia que estamos buscando afuera, reconozcámosla como propia. Así que esto también me parece interesante. Sí es cierto que puede haber también como una dificultad para tomar decisiones, ya que vamos a estar con estos dos planetas personales haciendo cuadraturas a los nodos lunares. Pero esto, digamos, va a ser un tránsito un tanto corto. Sí es cierto que Marte, como regente de Aries, tiene un poquito más de injerencia en esto. Y también se nos está pidiendo, fíjense, se nos está pidiendo tomar una decisión responsable, adulta, de cara a lo que queremos materializar en cómo nos vinculamos. O sea, salir de ciertas dependencias, no sobre en Libra, e ir hacia un lugar de mayor, digamos, presencia, de mayor autenticidad, de ser genuino, de ser valiente. Ser valiente también implica tomar decisiones. Y acá es donde viene una de las cuestiones que me parece relevante. Una de las cuestiones por las que más sufrimos es por no tomar decisiones. O sea, la indecisión perpetúa el sufrimiento. Cuando tomamos una decisión, estamos eligiendo una cosa sobre otra. Y elegir es renunciar. Esto no quiere decir que tomar una decisión sea fácil, sea indoloro, para nada. Pero piensen, ¿cuánto más doloroso o angustiante es no tomar una decisión? Si yo me puedo permitir preguntarme esto y evalúo las consecuencias de, bueno, si hago esto, puede pasar esto, si hago tal cosa, puede pasar otra. Y si no hago nada, o sea, quedarme en el mismo lugar, ¿qué me genera? ¿Cómo me hace sentir? Esto también es para reflexionar. Y a ver, ¿qué más? Vamos a ver todos los aspectos. Bueno, y en términos generales, como les decía, creo que no mucho más. Sí, no mucho más que eso. Así que, bueno, esos son los aspectos que quería destacar. Ya les hablé de Sol-Plutón, de la oposición a la Luna, obviamente, de la cuadratura Luna-Júpiter y esta cuestión de demanda. Y si tuviera que resumir todo esto, diría que tenemos una gran oportunidad justamente de soltar dependencias, de soltar traumas del pasado que no están en nuestro presente. En el presente de alguna persona tal vez sí sigan estando, pero por lo menos siéntense a evaluarse, a verse, a escucharse, a sentir su propio cuerpo, porque ahí va a haber una respuesta. Y por lo menos tener la posibilidad de tener una conversación más madura, Mercurio en Capricornio, de reconectarnos con nuestra responsabilidad por ser adultos, Venus en Capricornio, en sextil a Saturno en Piscis, y de conectarnos con aquello que realmente nos motiva, nos impulsa, nos da una sensación de sentido y propósito, Venus en trígono a Júpiter en Tauro, regido por Venus. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería contar de esta lunación. Y espero que haya sido de utilidad. Un segundo, todo acá, ahí va. Ok, bueno, me quedó una presentación en PowerPoint diferente ahí atrás. Ahí está, eso. Así que bueno, ahí tuvieron un preview de algo que estoy generando de una serie de signos. Dicho sea de paso, voy a estar subiendo
no sé, en el transcurso de las próximas semanas voy a estar subiendo una serie de videos en los cuales voy a estar hablando de las energías de cada uno de los signos, para que lo vean cuando quieran. Así que eso va a ser un contenido gratuito para todos. Y bueno, eso ha sido todo hasta ahora. Espero que haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima vez. Hasta luego.